Qué privilegio de estar en la casa del Señor, amados. Esta hermosa tarde. Quiero decirles que ayer martes tuvimos una reunión con el arquitecto y con hermanos a la posible compañía constructora. Todavía no hemos hecho ningún contrato, pero fue muy buena la reunión. Parece que ya hay una definición más exacta de lo que está pasando, hermanos. Había algunas dificultades, algunas no eran estorbos ni nada, simple y sencillamente eran cositas técnicas que retrasaron un poco, pero hermanos, parece que todo va muy bien y vamos a tener que hacer algunos cambios en las próximas semanas, meses. Vamos a evaluarlo con el equipo y con el grupo de diáconos de la iglesia, hermanos, para ver cómo vamos a proceder. Pero quiero decirles que este verano vienen cambios a los servicios para ver cómo podemos sobrellevar lo que es la construcción y la parte de que la iglesia continúe sus servicios y continúe, hermanos, el programa operativo de la iglesia. Así que, hermanos, les voy a pedir mucho su amor y su paciencia, hermanos, porque van a venir momentos un poquito incómodos. Y como el pastor los tiene chiples a todos ustedes, ¿verdad? Siempre ando preocupado que no tengan calor, que no tengan frío, que hagan eso, que hagan lo otro, que haya para usted un estacionamiento enfrente porque a nadie le gusta caminar. Digan amén. Bueno, existe la posibilidad de que por un par de meses, hermanos, no se va a poder estacionar aquí, va a tener que estacionarse por allá y va a tener que caminar. Y a la gente no le gusta caminar, hermano. Si pudiesen llegar a la iglesia en un automóvil y sentarse sin bajarse, ¿verdad? A la gente tampoco le gustan los asientos de enfrente, le gustan los asientos de mero atrás, díganme, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente, hermanos, pero vienen tiempos un poco incómodos. Estuvimos hablando de cómo se va a llevar la construcción, cuál va a ser el formato, ¿verdad? Y pues, hermanos, como lo determinó el arquitecto, va a haber unas grúas muy grandes, entonces se nos va a complicar un poco. Les aviso esto para sus oraciones y para comenzar a preparar al pueblo ya. Yo creo que para agosto, hermanos, ya tenemos que hacer movimientos y entonces, amados, quiero comenzar a prepararlos a todos ustedes para que después no haya quejas. Digan amén. Que las va a ver. Las va a ver. Pero vamos a ver cómo sobrellevamos todo esto. El Señor nos va a ayudar, hermanos. Buenas noticias, hermano. Buenas noticias. Esto está caminando muy bien. Hechos capítulo 12, por favor. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio en el libro de los Hechos, retomando la doctrina pentecostal, hermanos, aprendiendo un poco más. Déjenme hablar un poco de los milagros el día de hoy, de las señales. Me han hecho unas preguntas ocasionalmente porque hay algunas doctrinas cristianas que dicen, más bien afirman que ya los milagros no son visibles, que ya no existen, que fueron para el tiempo de los apóstoles, nada más para el comienzo de la iglesia. Al igual que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo era únicamente para la temporada, para el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, para establecer las bases de la iglesia. Sin embargo, yo sigo creyendo que tanto el poder del Espíritu Santo como los actos milagrosos de Dios se siguen necesitando para el testimonio de que Dios está en medio de su pueblo. Porque al último, el Dios que servimos es un Dios sobrenatural, es un Dios espiritual. Dios se mueve en el espíritu, no se mueve en lo material, en lo tangible,
no se mueve en lo que se ve. Dios primero se mueve en lo espiritual. Y cuando lo espiritual se manifiesta en lo material, es obvio que tiene que haber cosas sobrenaturales, milagros, prodigios, señales, que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, vamos a leer primero la escritura y luego después sigo explicando un poco más de esto. Versículo 6 del capítulo 12. Hablamos del arresto de Pedro, ¿correcto, hermanos? Ya lo habíamos dado la introducción. El versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y los hizo así y les dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué tremenda, hermanos, escritura. He conversado con algunos ancianos que han sido pilares y veteranos de nuestro movimiento en diferentes lugares de la nación, hermanos, en diferentes naciones. Y conversando con ellos, me ha tocado escuchar unas experiencias tan gloriosas, hermanos. Testimonios que si hoy se contasen, la gente los pondría en duda. Situaciones de adversidad que tuvieron que pasar cuando el evangelio apenas comenzaba a expandirse en Latinoamérica, y que había un sistema religioso contrario que comenzó a perseguir, a hostigar y a maltratar al pueblo de Dios, hermanos. Dios se movió de una manera maravillosa y sobrenatural. He escuchado tantos testimonios, hermanos, de esos hombres que ya ahorita ya están empezándose a ir a la presencia de Dios por sus años de ancianidad, pero que dejan unos testimonios tremendos, hermanos, milagros, cosas sobrenaturales, que para ellos en su tiempo no era sorpresa leer escrituras como estas, no tanto porque fuera algo extraño o milagroso, sino porque ellos mismos lo experimentaron. Ahora, han pasado los tiempos, el evangelio se ha expandido, ya casi toda la gente ha escuchado, se han levantado muchas iglesias, la iglesia cristiana ya entró en mucha controversia, en mucha problemática, ya no es el mismo tiempo de antes. Ahora hay una libertad para predicar, y esa libertad se ha convertido en libertinaje para muchas iglesias. Entonces, lo que ha estado pasando es que ahora ya no hay, o son muy pocos los milagros, excepto donde hay una verdadera necesidad. Ahora, el ambiente donde usted y yo estamos, hermanos, en los Estados Unidos, pues es un ambiente de completa libertad. Nadie te persigue, nadie te apedrea, nadie, hermanos, te detiene o te impide. Si no vienes a la casa de Dios es porque no quieres, ¿verdad que sí? Porque te da pereza y dices: ay, no tengo ganas hoy, ya. Y nadie dice nada y no hay ningún problema.
hay mucha indisciplina, hay poco compromiso, si me siento bien, si no me siento bien. Entonces, pues no hay ninguna necesidad. Al no haber ninguna necesidad, ¿verdad? Ya no necesitamos del poder de Dios que nos libre de cosas que no estamos experimentando. ¿Qué está pasando aquí? Jacobo había sido ejecutado. Pedro iba a ser ejecutado al siguiente día, hermanos. La palabra dice que ya Pilato había decidido sacarlo ese día, hermanos. Pero, hermano, como Dios tenía un propósito, tenía que aparecer el ángel del Señor milagrosamente a sacarlo de esa situación. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a ver los milagros una vez más, hermano? Cuando la iglesia se atreva a hacer lo que no se puede hacer, lo que no tiene ni posibilidad, ni tiene tampoco habilidad, ni tiene tampoco el poder ni la autoridad. La iglesia está pasiva, y cuando la iglesia está pasiva y conformada, se conforma a lo que tiene, se conforma a lo que hay, se conforma a lo que puede, y no tiene esa pasión y ese deseo, obviamente que nunca va a tener por delante ningún reto, no va a tener ninguna persecución. Es más, el enemigo está contento con la iglesia, porque mientras la iglesia está entretenida adentro de las cuatro paredes con un buen show cristiano, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuándo surgen los milagros? Los milagros surgen cuando hay una necesidad, cuando hay una problemática, cuando hay una deficiencia, cuando quieres llegar y no puedes, cuando quieres alcanzar algo y no tienes con qué alcanzarlo, hermano. Y es necesario que suceda. De ahí, ¿por qué, hermanos? El Señor Jesús hizo tantos milagros. Los milagros eran el testimonio y siguen siendo el testimonio del poder de Dios. Tenemos que seguir creyendo en los milagros, hermano. Tenemos que predicarlos, atesorarlo. Ahora, dentro de todo esto que les estoy diciendo, hermanos, los milagros del Señor en aquel tiempo eran considerados como señales. Con el tiempo, la palabra señal vino a ser usada mayormente en referencia a los hechos portentuosos o milagrosos de Dios, que demostraban su poder y su gloria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el Señor hacía un milagro era una señal. Entonces la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. Pero para poder creer, tenemos que creer en algo que estamos buscando, que estamos deseando, que queremos alcanzar. Pero cuando la iglesia está conformada, está tranquilizada, dopada, está, hermanos, apagada, no hay necesidad de nada. Mientras las cosas están bien, no hay persecución, nadie te está acosando ni diciendo nada. ¿Eres cristiano? Ah, qué bonito, yo también. Aunque vivan unas vidas perversas. Hermanos, cuando la iglesia comienza a empujar, como lo hacía esta iglesia, empujar el evangelio, a penetrar las tinieblas, a luchar en contra del enemigo, a ganar las almas para Cristo, hermano, a hacer, hermano, que el reino de los cielos se establezca en medio de una comunidad, de una generación perversa, entonces el enemigo se va a levantar. Pero cuando el enemigo se levante contra esa iglesia, nuestro Dios se levanta contra el enemigo también. Que eso fue lo que pasó aquí, amados. Se levantaron las huestes, hermanos, del enemigo, y comenzaron a acosar y comenzaron a hacer movimientos para poder detener al siervo de Dios. Hay que detenerlo, hay que pararlo. Usemos la política, usemos el sistema. Usaron el sistema religioso los demonios y luego estaban usando el sistema político. Porque fue por medio de acusaciones y acusaciones de aquellos religiosos que se sentían amenazados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entra Pilato y dijo: voy a quedar bien con esta gente, porque como soy político, lo que hay que hacer es matar a Jacob, y después de Jacob nos vamos con Pedro hasta eliminar todas las cabezas de la iglesia. Y ahí es donde aparece Dios milagrosamente. Ahora, quiere decir que para que veas un milagro,
primero tienes que estar en la cárcel. Ya no le gustó. Quiere decir que para que veas un milagro, primeramente tienes que estar bajo la opresión, bajo la dificultad, bajo la persecución. Quiere decir que para que veas un milagro, el agua te tiene que llegar al cuello. Quiere decir, hermano, que para ver un milagro tienen que ser momentos muy precarios donde sientes que la vida se acabó. Y es que recuerde algo, póngase en los zapatos de Pedro en ese momento. Jacob había sido muerto, ejecutado. Pedro está en la cárcel, se atraviesa la fiesta, retienen un poco más el tiempo para sacarlo de la cárcel y ejecutarlo. Es obvio que él estaba, porque estaba dormido. ¿Qué significa? Que tenía paz. No sé si me está entendiendo. El hombre está tranquilo, dormido. Digo, pues si ya me toca, ya me toca. Me voy. Pero no eran calabozos como las cárceles de 5 estrellas que tenemos aquí en California. ¿Eh? Yo tenía un amigo que ya se fue sin Cristo, se fue tanto que le hablamos del Señor. Que él procuraba, y le estoy hablando en los 90s y en los 2000, procuraba el hombre que lo agarraran borracho. Porque cuando ya no tenía para pagar la renta, porque no le gustaba, sí le gustaba trabajar, pero se lo bebía todo, se dejaba agarrar, hacía que lo persiguieran. Yo creo que varias de las persecuciones que usted vio en televisión era él. Porque decía, es que ahí no pago renta, me va muy bien, como bien, y después de unos meses puedo salir y ya volver a mis actividades. Esas no eran las cárceles de aquel tiempo, hermano. Y encima de esto estaba encadenado y custodiado por 2 personas. ¿Cuántos están escuchando, hermanos? O sea, para que puedas ver los milagros tienes que pasar por tiempos muy difíciles, angustiosos. Tienen que venir momentos donde se te cierra todo, donde ya no hay, donde la fuerza humana ya no puede, donde no hay forma de que tú puedas resolverlo, porque entonces tienes que descansar en el Señor y depender para que Dios haga las cosas. Conversando un poco con el grupo de la construcción, ¿cuáles eran nuestros temores? Nuestros temores eran que las cosas, los intereses están moviéndose. Ha habido unos ajustes en el préstamo. Tenemos algunas cosas que nos están retrasando, y entre más se retrasan, se nos puede complicar por la situación económica de la nación, que hay mucha incertidumbre. Entonces, orando a Dios, hermano, me doy cuenta de que las cosas tienen que hacerse de una manera milagrosa. Porque a la hora de evaluarlo, nos damos cuenta que en posibilidades de nosotros, pues nos quedamos cortos. Pero si la obra es de Dios, el ángel de Dios tiene que venir a sacar a Pedro. Si la obra es de Dios, Dios tiene que venir a sacarnos adelante con esto. Porque se cierra todo, porque cae todo. El problema es cuando la iglesia se siente autosuficiente, porque entonces descansa en sus propias fuerzas. De ahí porque a veces la iglesia entra en dificultades, en deficiencias, porque entonces hay que ir a Dios. Y Dios es el que hace las cosas, y cuando Dios las hace por encima de las fuerzas humanas. Entonces vienen las señales, las sanidades, el poder de Dios, hermano, lo milagroso. Cuando Dios multiplica los panes, cuando Dios sana a los enfermos,
Cuando Dios prueba la fe, mira, te voy a poner lodo en los ojos, ahora ve y lávate en el estanque, vuelve del estanque. ¿Y qué le dice? Sí veo, pero veo borroso. O aquella mujer que se le acerca, si tan solo tocase el manto, inmediatamente la sanidad, hermano. Dios opera de maneras diferentes. O el hombre que está en el estanque de Betesda, ¿se recuerda? No tengo quien me meta, no te pregunté que si quieres entrar al estanque para que el ángel te sane. Te pregunté que si quieres ser sano. ¿Y qué hace el Señor? Lo toma de la mano, lo levanta, toma tu lecho y ándela. Y el hecho de que les digo, le toma tu lecho, es para que entienda que él tiene ya la capacidad de poderse depender de sí mismo, cuando antes dependía de alguien más para que lo metiera al agua. Lo milagroso. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque está así. Ni este ni sus padres, es para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Para que sea glorificado. Entonces, cuando llega la situación adversa, no lo mires como una tragedia, ni lo mires como un castigo de Dios. Mira lo milagroso de Dios. Porque Pedro pudo haberse estado quejando, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque él ya estaba sentenciado a muerte, pero Dios tenía otro propósito, hermano. Espera lo milagroso, cree en lo milagroso. Entra en el trabajo del Señor, métete a hacer lo que nunca te has atrevido a hacer, hablar lo que nunca te has atrevido a hablar. Hermano, haz lo que nunca has hecho. Porque cuando entres en esa dimensión espiritual, entonces Dios va a respaldar, no a ti, pero a su palabra, a sus promesas, a tu fe, hermano, a tu confianza en lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Hermanos, vienen tiempos extraordinarios. Ya se empieza a sentir ahora sí la persecución a la iglesia. Muchas iglesias ya cayeron, hermanos, en el juego del enemigo. Ya son participantes de todas las actividades y las filosofías, ideologías que se están levantando, y se han relajado y se han conformado a lo que tienen y a lo que hay. Mientras hay una iglesia que no se conforma, hermano, que sigue peleando la buena batalla de la fe. Y cuando venga, hermanos, el enemigo para podernos, hermanos, frenar, para destruirnos o para querer, hermano, que se detenga el evangelio, va a aparecer el poder de Dios. Va a venir el ángel del Señor a abrirte la cárcel, va a quitarte las cadenas y hacer que salgas, hermano. Dios lo va a hacer. Entonces los milagros, hermanos, en algún momento fueron negados por el Señor Jesús. Por ejemplo, voy rápido, hermano, pero Lucas 23, 6 al 12, lo leo rápidamente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Es que estoy empezando fuera del contexto, hermanos, por eso. Pero el versículo 7 dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, esto fue en el arresto del Señor Jesús, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Versículo 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Este Herodes, hermanos, es el mismo que quiere matar a Pedro después. Escuche esto. Le entra curiosidad. Acuérdense que Herodes y Pilato estaban peleados. Pilato escucha que está Herodes allí en Jerusalén visitando. Entonces dijo: él es Galileo. Sí, él es Galileo, de allá del área de Nazaret. Entonces mándenselo a Herodes para que él se encargue de juzgarlo. ¿Se acuerdan cuando no hallaban cómo crucificar a Cristo? Hombre perfecto, testimonio perfecto, y que se habían levantado muchos en contra de él. Bueno, ahí es donde estamos, para que entienda de qué estamos hablando. Dice el versículo 9: y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, lo mismo que a Pedro.
Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndolo de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Aún los enemigos que están en enemigos se vuelven amigos cuando es en contra de ti. ¿No te has dado cuenta de eso? Pero déjeme digo algo aquí. ¿Qué quería Herodes? Tenía la curiosidad, tenía el morbo de querer, de ver señal, de ver milagros, porque están pensando que en lo místico, en lo mágico, que eso es lo que la gente busca. Por eso Cristo dijo, cuando digan se apareció ya, no salgáis. Se apareció en la tortilla, no vayáis. El tamal, la lucecita, no vayáis. ¿Qué usan muchos predicadores, hermanos? Que se les ha tratado de buscar. Verdaderamente ha habido tantos y tantos reporteros que cuando uno los ve dice, ¿verdad? Estos van en contra del evangelio. Fíjese que no, hermano, muchos de ellos con honestidad tienen curiosidad y quieren saber esa persona que fue sanada. Y van y buscan, indagan y se dan cuenta de que todos los milagros eran una farsa. Entonces esto trae una decadencia para la iglesia, porque la iglesia, los predicadores proclaman milagros que nunca han sucedido. La problemática de los milagros está en que la gente va a buscar el milagro por el morbo, por la curiosidad, por el ver algo sobrenatural, porque la gente está hambrienta de ver algo. Por eso es que cualquier predicador que sale con cualquier rollo tiene gente. ¿Me están escuchando, santos? Entonces aparece el diablo, hermanos, haciendo un milagrillo ahí de esos chafas, y la gente se emociona. Entonces el Señor Jesús condenó mucho esto y a Herodes lo ignoró. En otra ocasión, hermanos, en Mateo 12:38 le leo, dice: entonces respondió algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal, o sea, milagros. 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Esto es lo que está pasando hoy. Demandan milagros y señales sin compromiso, sin cambio, sin el amor, sin el arrepentimiento. El Señor Jesús condenó a aquella multitud que lo seguía porque les dijo: me siguen porque comieron y se hartaron. Lea el original y dice: se hartaron. Porque así es la gente, hermano. Solamente quiere los beneficios, la curiosidad. Pero Dios no está buscando, hermanos, respaldar el ocio de la gente, ni a los Herodes que están buscando señal, ni a los escribas y fariseos que son una generación mala y adúltera que están demandando ver algo sobrenatural. Porque los milagros son para el pueblo sano, para el pueblo que ama a Dios, para los que sirven, para los que trabajan, para los que se esfuerzan. Dios va a respaldar a aquellos, hermanos, que han pagado el precio de servir y amarle al Señor. Aquellos que han sido fieles y que han permanecido en la obra del Señor. Y van a venir necesidades a su vida y a su familia y a su hogar y a su salud. Y van a venir dificultades, pero el Señor de todas estas cosas los va a librar. Ahí van a aparecer los milagros, hermano. No dentro de un montón de público, hermano, morbosa, que anda buscando, hermano, ver algo sobrenatural como si fuera un acto de magia. Dios no es un showman como algunos dicen. No lo es, hermano. El reino de los cielos lleva seriedad y lleva respaldo de Dios y lleva el poder de Dios. Señales, prodigios y milagros respaldan la palabra del Señor, pero nunca van a respaldar, hermano, la necedad de la gente.
porque a Cristo se le demandó, porque Herodes se lo dijo. Pero luego, hermano, dice la escritura en el versículo, hermano, 40, porque como estuvo, discúlpenme, el 39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Joel. ¿Quieren saber de milagros? Váyanse a la Biblia. Váyanse al texto. Recuerde, Jonás es del Antiguo Testamento, que era lo que había, no había Nuevo Testamento todavía. Váyanse al texto. Es que no queremos la doctrina, lo que queremos es ver lo milagroso. ¿Siguen aquí? Oh, santo Dios. Vamos a terminar. Porque cuando estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Oiga esto. ¿Hizo milagros Jonás? No. ¿Qué hizo Jonás? De mala gana, muy molesto, irritado, con una voz condenatoria: de aquí a tantos días esto se acaba. Hizo campaña evangelística, levantó ofrendas de pacto, trajo un montón de sillas de ruedas y las amontonó ahí encima para que la gente... No. Habló el mensaje de Dios y ni siquiera lo suavizó. ¿Y qué hizo aquella ciudad? ¿Cómo que? Sí, nos hemos portado mal. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Hay que arrepentirnos. Y el gato Angora que tenía al rey en su casa dejó de comer, porque dice que los metió en ayuno a todos. Todos en ayuno, todos en arrepentimiento. Quizá Dios se apiade de nosotros. ¿Y qué sucede cuando una generación se arrepiente? Dios es un Dios de gracia, de amor y de perdón, hermano. No hubo milagros, hubo arrepentimiento. Entonces llegan otros muy campantes y dicen: no, es que para seguirte queremos ver de ti señal. Es que si quieres que yo te... Amados de Dios, entienda algo: estas señales seguirán a los que creen. El problema es que ahora el pueblo cristiano está siguiendo las señales, está siguiendo lo milagroso. Si oye que algo allá va corriendo, allá va buscando, allá va, hermanos, a ver qué le dan, a ver qué hay para él, a ver qué le toca. Hermanos, los milagros no siguen. ¿Cómo le explicaré? La gente no debe de seguir los milagros siguen a los que creen. Las señales vienen acompañando tu fe, tu predicación, tu servicio a Dios. Deja de estar buscando quién te haga el milagrito. ¿Aló? Y por eso es que hemos idolatrizado a personas dentro del evangelio, y ahora resulta que ya tenemos profetas y apóstoles y querubines y patriarcas y... ¿Cuántos me están escuchando? Ay, Dios mío, disculpe que me inquiete y me desespere, pero es que, como dijo Kiko, ya cállate que me desesperas. Pero esta generación, hermanos, que se arrepintió aquel juicio, la va a condenar, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42, la Reina del Sur, y no la de las novelas, por favor, hermano, lea la Biblia. Se levantará en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Es Cristo el centro, hermano. Él es el digno de adoración. A Él le buscamos. Él es el que hace los milagros, no las personas. Él es el que envía el ángel de Jehová para que abra las puertas de la cárcel, para que caigan, hermano, las cadenas que te atan, para que Él te lleve de milagro en milagro, de poder en poder, amados del Señor. Los milagros son para el día de hoy, pero no son para satisfacer, hermano, el morbo de la gente, ni tampoco para amontonar gente. Es para que el evangelio siga siendo predicado. Y déjame decirte, si Dios tiene propósito para ti en esta vida, no hay nada que te vaya a detener. Milagrosamente te va a sacar de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermano. Él sigue siendo milagroso y poderoso. Él va a hacer milagros, hermano. Él va a sanar. Él va a suplir. Él va a hacer que sucedan cosas sobrenaturales, extraordinarias. Y no, hermanos, para que alguien se las adjudique y después se exalte y diga: Dios se hace los milagros por mi mano o por mí. No, hermano. Déjeme cierro con esto porque, híjole, ya me pasé de listo aquí. No me gusta hacer críticas. Usted sabe que no nos metemos en esos rollos, hermano. No, yo no lo hago. Pero a veces es necesario mencionarlos. Hay gente que se adjudica, hermanos, cosas que no le pertenecen. Alguien dijo una vez: iba caminando y alguien se acercó por detrás de mí, me tocó el saco y después recibí un milagro y yo sentí que algo salió de mí. Y dije yo: ¿dónde leí eso antes? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? A lo ridículo, a lo extremo. Entonces se levanta una generación que dice y pregunta: ¿dónde están los milagros? Y es cierto. A los jóvenes ya no se la comen. A la nueva generación ya no es tan fácil decirle: no, tráeme pruebas. ¿Dónde está el médico que dijo: sí, esta persona tenía esto y ahora no lo tiene? Y no los hay. Ahora, ¿por qué? Porque están en medio de una generación que únicamente quiere ver, pero sin compromiso. Ahora yo le digo esto, hermano, lléveselo en su corazón. Dios va a hacer milagros, hermanos. Este avivamiento viene acompañado de milagros, hermanos, de cosas sobrenaturales y maravillosas. Va a suceder. Usted va a mirar al ángel de Jehová moverse a favor de su iglesia, hermano. Dios se va a mover, hermano. Dios lo va a hacer, no porque yo lo diga, porque está en su palabra, porque es promesa. Y lo único que Dios está buscando es precisamente un lugar donde haya un pueblo que le ame, que le busque, que le sirva, que se santifique, que se purifique y que le eche ganas a la obra del Señor, hermano. Dios los va a respaldar, hermano. Espere los milagros, espérenlos, véalos, ansíelos, búsquelos, ore a Dios. Y deje de andar buscando a ver si aparece un milagrero ahí por ahí. Parecemos de la religión popular, ¿verdad? Ya no hace falta que hagamos estampitas. Ya en el mucho hablar hay pecado. Mejor oramos, dicen amén. Vamos a orar por milagros. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar por milagros. Vamos a orar por señales, por prodigios. Padre, amado Dios,